En este video vamos a ver el capítulo, el debate sobre derechos humanos del libro de debates de Sociedad de Estado. En este caso es un capítulo un poco más denso de contenido, por lo cual acá está un poco más eh, resumido. Advierto por eso que en el caso de las listas de derechos que se nombran, que son los, derecho de seguridad, derecho de la vida, etcétera, etcétera, que son una lista como bastante larga, que son simplemente nombrarlos, no está incluido como para no hacerlo redundante, ¿no? Pero eso igual, por si acaso, es recomendable leerlo en el capítulo por si llega a suceder que lo preguntan en el 21, por ejemplo, etcétera. Ahora, empezando con la primera parte, tenemos el inicio de los derechos humanos o su reconocimiento, que es en la Declaración Universal en 1948 en la Asamblea General de la ONU, o sea, posterior ahí nomás al fin de la Segunda Guerra. Entonces esto consistía en un compromiso de los estados por respetar los derechos más fundamentales de los ciudadanos y se aplicaría a todos los países por sobre cualquier tradición o ideología nacional. En un recorrido histórico que se ofrece sobre el concepto de derechos humanos está primero el de John Locke, que era un filósofo liberal inglés, que fue un filósofo liberal inglés muy importante, uno de los fundadores del liberalismo, que establecía que el ser humano tenía derechos naturales, solo por el mero hecho de nacimiento, ¿no? de ser humano, como la salud, la vida, la libertad y la propiedad, ¿no? Acá tenemos lo liberal, ¿no? La propiedad ante todo. Y estos derechos no dependían del reconocimiento del Estado, sino que debían ser descubiertos por reflexión racional, ¿no? Uno tenía que ser consciente de que los tiene, no necesita que el Estado lo reconozca, en el sentido de la autoconciencia de los derechos, ¿no? Después viene Kant, del lado alemán, que él dice que que él establece el principio de dignidad de cada persona, por lo que cada ser humano tiene un valor intrínseco por ser persona, ¿no? Por ser un ser humano. Y él dice que el Estado tiene que garantizarlo, ¿no? O sea, existe para garantizar esos derechos, o debería existir. Y como decimos, en la Segunda Guerra Mundial se rompería con esta Declaración Universal con el antiguo sistema westfaliano, después de la Paz de Westfalia de 1648, que sentó un precedente en el sistema legal internacional de que el Estado de que cada Estado dentro de sus fronteras podía fijar su propio marco legal y decidir qué derechos reconocer. Con esto, con el fin de la guerra y con los juicios de Nuremberg y el Holocausto y etcétera, se busca, redactar un documento para regular el trato de los estados a sus propios ciudadanos. Así se crea esta doctrina internacional en las que las declaraciones de derechos humanos y los posteriores pactos contra la discriminación, contra el racismo, entre otros, constituyen como una carta magna o una constitución internacional de derechos, ¿no? Entre los axiomas está que la soberanía ya no es absoluta en los estados, por lo que los demás, la comunidad internacional tiene derecho a intervenir en cada estado si se violan los derechos humanos. Esto, digamos, como habíamos dicho, ¿no? Se rompe con el sistema westfaliano, en que, yo no me meto, si me meto en un asunto interno de otro país, es motivo de guerra. Bueno, acá no, ahora es como que cambió por un sistema en el que uno no depende de la bondad o de la maldad del estado donde vive, sino que la comunidad internacional, al menos en el papel, tiene cierta responsabilidad e incidencia. Después hay dos autores, por un lado está James Griffin, que inicia con la doctrina internacional, que define estos derechos como estas normas que tienen que proteger nuestra facultad de evaluar, de elegir un plan de vida y de hacerlo realidad, ¿no? Y Ronald Dworkin define algo similar, que las personas valen lo mismo y debemos poder decidir cómo vivirla. Esto incluye también el sentido de la economía, porque poder vivir y decidir no es solamente una cuestión de tener libertad jurídica o política o social, sino también la libertad económica, porque la economía, nunca lo olvidemos, es el principal limitante de la libertad al fin y al cabo, mucho más que cualquier ley o policía o dictadura. La economía ante todo es la primera forma de limitación, más allá de que sea a propósito no, o sea, obviamente. Y los organismos internacionales dentro de esta nueva doctrina se encargan de proteger los derechos humanos
de forma medio como hace la ONU, digamos. Nunca pueden hacer nada muy drásticos, sino que recaban información, reciben denuncias, dan asesoramiento a los gobiernos. No es que pueden meterse con un ejército gigantesco, como porque no sucede. Pero es verdad que estos organismos internacionales también dan asesoramiento, etcétera. Pero también esta doctrina internacional tiene su carácter heterogéneo, que es algo más complicado, porque algunos derechos requieren conductas específicas o te prohíben algo en específico, como no sé, la libertad de prensa, por ejemplo. Pero hay otros que son directrices más abstractas, como por ejemplo el de proveer la solvencia económica para que alguien pueda decidir qué hacer con su vida y tener libertad o la mayor libertad posible. Bueno, eso es como que es una discusión eterna, ¿no? Justamente, todo el tiempo la economía es lo central ante todo. En casi todo lo que se discute la economía es lo central. Y la función interna de los derechos humanos es básicamente regular dentro de los estados y a los estados, ¿no? Y también a otros actores de soberanía, en las que hay dos postulados básicos. Por un lado están las violaciones de los derechos humanos, que dependen de los intereses comprometidos, la cantidad de individuos afectados, la naturaleza de las conductas. O sea, cuanto más graves, cuanto más generalizado, cuanto más gente fue agravada, cuanto más graves sean los intereses o los derechos violados, generalmente implica que hay un plan más sistemático o generalizado desde el Estado, por ejemplo, desde el aparato estatal. Y al tal punto que de una violación por ahí puntual se puede pasar a un crimen de lesa humanidad. O sea, un plan deliberado por parte del gobierno con el uso de la maquinaria estatal para, no sé, por ejemplo, ¿no? El ejemplo típico que se nos viene a la mente en Argentina es la última dictadura, como puede haber sido también el Holocausto, etcétera, ¿no? O sea, hablamos de algo más generalizado, algo más atroz, ¿no? Ya como un crimen de lesa humanidad, porque a veces se pueden cometer violaciones, pero por ahí no es un crimen generalizado de gran número o de gravedad. No es que una violación no sea grave, ¿no? Pero un crimen ya es como llega generalmente a la Haya, ¿no? O sea, estamos hablando ya de una escala mayor. Y los críticos de los derechos humanos están, por ejemplo, los relativistas, que son, básicamente, de forma resumida, es una postura filosófica respecto a la ética, que establece que las leyes y las normas y la justificación de esas leyes y esas normas es muy relativa, justamente, ¿no? Es muy relativa a la cultura. O sea, de cierta forma es como si dijéramos que un ejemplo que a mí me choca un poco a veces, que los relativistas pueden llegar a poner, que es, no sé, que en determinados países musulmanes, por ejemplo, las mujeres deban usar determinada vestimenta, pero como eso está dentro del marco de la cultura y la religión y la historia de esos países, entonces está bien, o es válido, ¿no? Que uno puede estar o no de acuerdo, por supuesto. Pero bueno, entonces estos relativistas justamente están en contra de los derechos humanos, no en el sentido total, pero están en contra de la tendencia de los derechos humanos o de las ideas de los derechos humanos a intentar globalizar valores occidentales, que no todos los pueblos pueden llegar a compartir. Entonces, como decimos, ¿no? Otras tradiciones éticas implican costumbres diferentes y válidas para los relativistas. Y se supone, al menos el texto dice, que los derechos humanos no impiden que las personas vivan sus vidas según sus culturas o religiones, si así lo deciden, pero les prohíben que puedan forzarlos en otras personas que no comparten sus creencias. Que puede resultar más lógico, ¿no? Que alguien que quiere profesar una religión o no profesar ninguna religión pueda hacerlo, y el otro también, mientras no se intenten eliminar o convertir o lo que sea entre sí, ¿no? Ese sería como el principio. Aunque hay que ver qué tan efectiva resulta esta respuesta, ¿no? Defendiendo a esas ideas de derechos humanos. Y los socialistas, por otro lado, dicen que es como una perpetuación de los privilegios burgueses, pero no porque los derechos humanos sean en sí malos en el sentido de sus preceptos, sino porque continúan con una falsa idea de libertad. O sea, con esta falsa idea de que tenemos libertad jurídica porque la ONU tiene una carta donde dice, bueno, estos son los derechos humanos, aunque aunque los estados rara vez los garanticen realmente o ni siquiera los reconozcan. Entonces lo toman los socialistas como una forma de encubrir la dominación, mantener la ideología
individualista de los últimos tiempos. Y ellos postulan entonces que la emancipación solo es posible mediante la derrota de los poderes fácticos o los poderes reales, ¿no? Y esto medio que es más poético, decir que gobiernan desde las sombras en su beneficio es como decirlo un poco de forma más poética o exagerada. Pero bueno, ¿no? Como la idea esta de determinados poderes económicos, qué sé yo, por ejemplo, no sé, las grandes empresas o los medios de comunicación masivos, etcétera, que digamos siempre están como en un segundo plano, a eso se refieren, ¿no? Como manipulando como si fuera un tablero de ajedrez o un show de títeres o algo así, esa es como medio la imagen. Que bueno, qué sé yo, tanto los relatistas como los socialistas tienen su propia visión alarmante de los derechos humanos. Aclaro que generalmente no se trata de decir, no, los derechos humanos están mal porque, no sé, el derecho a la vida está mal, pero sino en el sentido de quién los escribió o para qué propósito real, a eso se refiere, ¿no? No es que generalmente la gente esté en contra de todos los derechos humanos o de todo lo que dicen los derechos humanos, ¿no?